Justicia es una palabra clave en nuestra moralidad. Las violaciones de la justicia son flagrantes y pueden arruinar relaciones en un instante. La sensibilidad hacia la justicia se desarrolla a una edad muy temprana. Estamos estudiando a niños de 3 meses y esperamos resultados esperanzadores. Los niños no disciernen entre qué es justo y qué no. Eso lo dicen los adultos. Como no discernimos, los adultos hacen lo que consideran y nosotros no podemos hacer nada para frenarlos. Imaginemos que existe un concepto de justicia que la gente puede blandir para exigir responsabilidades a los políticos. Sería un gran primer paso. Yo creo que la pregunta es, ¿por qué importa la opresión? ¿Por qué importa que todo un grupo de personas no disfrute de las mismas oportunidades que otras? La justicia viene a corroborar que la vida de unos y otros está interconectada. Tenemos que zafarnos de la idea de que la única medida del éxito es la riqueza económica. Uno de los rasgos más sorprendentes del mundo moderno es que la desigualdad se ha abierto camino en los países democráticos sin despertar una verdadera repulsa popular. ¿Cómo es posible que tanta gente considere justas las enormes desigualdades que existen? ¿Por qué la gente acepta un tipo de sociedad en el que hay un ganador absoluto? Hoy llevaremos a cabo un experimento sobre la toma de decisiones financieras. Hasta la fecha, el razonamiento económico afirmaba que no hay desigualdad buena. Pero hemos comprobado que hay otros razonamientos paralelos que sostienen que hay desigualdades justas y desigualdades injustas. Bien, ahora leed las instrucciones. Tomaos vuestro tiempo, leedlas detenidamente y preguntadnos cualquier duda. Tienen que hacer ejercicios y sumar cantidades, y así irán adquiriendo puntos. A continuación emparejamos a 2 participantes y le decimos a cada uno: aquí tienes el dinero que habéis conseguido tú y esta otra persona. Ahora tienes que decidir cómo dividirlo. Es una tarea muy sencilla. Es lo único que tienen que hacer. Si decides quedarte todo el dinero, te lo llevas a casa. Si decides compartirlo, la otra persona también se lleva algo. Queremos que tomen decisiones en un contexto en el que de verdad se jueguen algo. Cuando les decimos que van a ganar dinero, lo decimos en serio. Bien, estos han sido los resultados de este experimento. Las personas que consiguieron menos dinero fueron las que más dinero compartieron. En este experimento vemos muy clara la asociación entre meritocracia y justicia. Es decir, aquella persona que se merece más dinero se lleva más dinero. La gente está dispuesta a aceptar casi cualquier desigualdad, siempre que sea el resultado de una competición. Esto sucede, por ejemplo, en el deporte. Aunque alguien gane por una diferencia mínima de 1 milésima de segundo, se merece el oro y todo lo que le rodea, y nos parece justo. Y esa lógica la hemos extrapolado al ámbito económico. Tenemos que analizar detalladamente qué idea de justicia están transmitiendo las instituciones a nuestras futuras generaciones.
En Noruega se trata a los niños de manera muy igualitaria hasta que cumplen los 12 años, antes de la adolescencia. Por ejemplo, si en el recreo tu equipo está perdiendo en un partido de fútbol, se te permite meter a un jugador más para equilibrar los equipos. No obstante, en cuanto los niños entran en la adolescencia, las instituciones noruegas pasan a basarse mucho en la meritocracia. Se premia a quien obtiene los mejores resultados deportivos, se ponen notas. Esa es la forma de justicia que se promueve, y la gente se amolda a ese sistema. Hay un detalle que resulta fascinante. Cerca del 30% de las personas no dan nada, no le dan nada al otro participante. Los estudiantes, especialmente los de las carreras de negocios, son casos aparte. Dejando a un lado a los niños pequeños, son las personas más egoístas con las que hemos trabajado. No hay nadie más egoísta que los estudiantes de negocios. Ganaba 60.000 euros a los 26 años. No tenías que haber echado todavía el jengibre. No pasa nada, pero primero tiene que hacerse la cebolla hasta que se poche, ¿vale? Sí. Cuando yo tenía unos 30 y pocos, una amiga del colegio, que ahora es profesora, creía que no era justo que a mí me pagaran tanto y a ella tampoco. Y un día le dije, es que no es fácil encontrar a gente como yo. Detrás de todo esto hay unos principios de mercado. Hay muchas personas que podrían dar clase, pero no muchas pueden hacer lo que hago yo. ¿Lo has quemado? Bueno, yo también lo quemé, así que no puedo decir nada. Yo lo quemé 3 veces. ¿Por qué nos pagan tanto? El caso es que hay mucho dinero flotando en el aire en Londres y las posibilidades de ganar mucho dinero cuando respiras un ambiente en el que se mueven miles de millones es muy grande. Si se redujera a la mitad el sueldo de todos los habitantes de la ciudad, ¿cuántas personas se marcharían del país? Yo creo que nadie. Si quieres lo puedes comprar, vale 50 peniques. ¿Todo? Sí, todo. El objetivo del programa es cambiar el comportamiento. Quien lo cursa termina cocinando casi por arte de magia. Aquí elaboramos recetas que cuestan poco más de 1 euro. Y eso las equipara con la comida rápida. Sabemos que la gente con sueldos bajos tiene problemas de deudas. Hasta cierto punto tenemos lo que tenemos por una cuestión de suerte. Y no sé cuánta gente se da cuenta de ello. A menudo creemos que tenemos lo que nos merecemos, pero los estudios indican que el factor suerte es crucial en nuestras vidas. Cuanto más rico eres, más listo te crees. Sí, yo creo que soy lista, pero al mismo tiempo soy muy consciente de que hay un gran factor suerte. La gente con la que he coincidido, los padres que me han tocado, la educación que he recibido. Conozco a gente que no tiene nada de todo eso y eso es solo suerte. No me parece justo, no me lo parece, y si puedo contribuir de alguna forma lo haré. No llegaré a vender mi casa y distribuir a partes iguales el dinero entre todo el mundo. Creo que ese sería mi tope. Londres es un patio de recreo para los ricos, una cinta de correr para la clase trabajadora y un almacén para los pobres. Y mi propósito, mi objetivo, es probar algo nuevo. Me gustaría iniciar un debate sobre la justicia, cuyo resultado sea que los habitantes de Londres desarrollen su propia idea de justicia, no la de los políticos. Os seré sincero, a mí me cansa sobremanera escuchar a alguien explicar qué es justo y qué no lo es, como si fuera algo evidente. La justicia está en vuestras manos, en las de los habitantes de Londres. Vosotros decidís qué es lo justo.
Si logramos alcanzar el consenso de que la justicia está en manos de la gente, llegará un momento en el que los políticos tendrán miedo de la gente y no a la inversa. Creo que cuando los políticos de izquierdas, derecha o centro dicen eso es injusto, engañan a la gente. Deberían preguntar, ¿vosotros qué creéis? Me parece obsceno que se utilice el término asequible en el mundo inmobiliario. Según la jerarquía de necesidades de Maslow, tener un techo sobre la cabeza es una necesidad básica. La Comisión por la Justicia fue la primera plataforma cuyo objetivo era analizar la justicia en Londres, y es la primera de su naturaleza desde 1890. Nosotros inventamos el umbral de la pobreza. Cuando hablamos de justicia, ¿qué queremos decir? Porque tenemos leyes, política, práctica. Lo que espero conseguir a través de la Comisión por la Justicia es aclarar qué queremos decir con una ciudad justa. ¿Qué políticas favorecen la justicia? Pienso mucho en la gente que se pasa horas rellenando solicitudes de empleo y que sin embargo no obtienen ni una respuesta. Los sentimientos más profundos y verdaderos de justicia los encontramos entre los jóvenes de Londres. Muchos padres quieren ayudar a sus hijos, pero no pueden por una razón u otra. La noción de meritocracia es una fantasía. Hay muchos niños pobres que nacen más inteligentes que otros niños ricos, pero a los 7 años se quedan rezagados y los adelantan los niños ricos por razones de acceso y de privilegios. Eso no puede ser beneficioso para la sociedad. Siguiente, el precio de la vivienda. Hannah pregunta, ¿dónde voy a vivir? Cuando hablo con los jóvenes de Londres, me transmiten que se sienten excluidos. Y sinceramente, no me gustaría ver que una ciudad tan importante ha llevado a cabo una especie de limpieza social. Muchos me llaman idealista. Comisión por la Justicia, por la equidad, qué ridículo. Es sorprendente que los que dicen que el mundo es injusto son los que más se han beneficiado de la injusticia. Creo que todos nacemos con el sentimiento de justicia, pero que la sociedad moldea a las personas para que se lo salten sin preocupación. También puede ser que la sociedad cree el contexto idóneo para que obedezcamos a nuestra naturaleza. En nuestro centro tratamos las nociones de ayudar y hacer daño. Pero qué cabezota más grande. ¡Up! Tu tiburón. La gente se debería tratar de una forma justa y tengo mucha curiosidad por descubrir si todo esto tiene su origen en la niñez. Luna, ¿quieres jugar con nosotros? ¿Me acompañas a jugar? ¿Sí? Bien. ¿Y puede venir mamá? Sí, genial. En este estudio nos preguntamos si los niños responden con buenas maneras a quien se ha portado bien con la gente y si responden con más brusquedad a quien se ha portado mal con la gente. Primero, los niños ven una escena. En ella aparece un personaje que es incapaz de escalar hasta lo alto de un cubo, en el que hay un avión de juguete. Entonces otro personaje pega un salto, consigue el avión y se lo da al personaje anterior. Esa es la marioneta buena. Y también está la marioneta mala. ¡Oh, vaya, un pato! A continuación enseñamos a los niños cómo los personajes, tanto la niña que había sido buena como la que había sido mala, muestran su preferencia por un juguete o el otro. El objetivo es ver si los niños responden de forma distinta, dependiendo de si antes el personaje se había portado bien o mal. Hola, amiguita. ¿Me puedes dar uno?
Una tercera parte de los niños que interactuaron con la marioneta mala dijeron, no te doy nada. La otra tercera parte le dio el juguete que no le gustaba. Y la última tercera parte, el juguete preferido de la marioneta. Es decir, que les importó muy poco ser agradables si antes la marioneta se había portado mal. ¿Me puedes dar uno? Y por el contrario, a la marioneta que se había portado bien antes, todos le dieron el juguete que le gustaba. ¡Hola! ¿Te gusta el señor león? Sí, dale un abracito. ¡Qué cariñosa! Hemos comprobado que cuando los niños muy pequeños muestran generosidad, ellos mismos salen beneficiados. Te gusta compartir, pero no querías compartir nada con esa marioneta tan mala. Gracias. Estamos desarrollando un estudio con el que analizar si los bebés de corta edad muestran los mismos patrones. Mira quién está aquí. ¿Haces flexiones? Al menos a los 3 meses de edad, los niños parecen especialmente sensibles al daño. A mi entender, eso corrobora que hay algo innato. Creo que es poco probable que con tan poco tiempo de vida detecten comportamientos antisociales en su entorno. Animales. ¿Marionetas de animales? ¿Quieres las de animales? No. Uno de los comportamientos que más nos ha sorprendido es que parece que los niños no son nada objetivos. Les gusta que ayudemos a personas desconocidas y a aquellas personas que les caen bien, pero también les gusta que nos portemos mal con quienes no les caen bien. ¡Hola! ¿Quieres una? Le encanta el pan crujiente. No me gusta el pan crujiente. A los niños de 9 meses les gusta que te portes mal con aquellos a los que no les gusta comer lo mismo que ellos. Resulta sorprendente cuánto se parecen un bebé y un adulto en cuanto a la capacidad de mostrar sus preferencias, basándose en cuestiones tan sencillas como ¿te pareces o no te pareces a mí? Todo para mí. Es decir, que todo indica que los orígenes de los gustos, el buen comportamiento y la justicia están presentes a una edad muy temprana, pero también lo está a dar prioridad a las preferencias del grupo y a descartar gustos que difieren de los propios. Así, desarrollarse supone aprender a diferenciar entre qué comportamiento es justo y cuál es erróneo. Creo que la justicia es uno de los conceptos que más nos atrae. Nos interesa especialmente dar respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la función evolutiva de este comportamiento? Hemos llegado al centro de primates. Vamos a entrar y conocer a los monos. Aquí tienes la bolsa de pepinos. Cuidado con las manos. Siempre me pongo guantes para tocar la comida. Generalmente, cuanto más dulce es la comida, más les gusta. Una forma de saber si les va a gustar la comida es que sea cara en el supermercado. Su fruta preferida es la uva y su segundo plato favorito es el pepino. Les encantan los pepinos y no les gustan nada los pimientos morrones. Nos interesa medir el rechazo a la desigualdad. ¿Cómo reaccionan cuando obtienen una recompensa menos valiosa que la que reciben sus iguales? ¿Ves esto? Esos soniditos significan que quiere comer y que está contento. Os presento a Logan y a Liam. Vamos a hacer un juego. Liam me devolverá un objeto y yo le daré un pimiento. Y luego Logan me devolverá un objeto y yo le daré una uva. Es muy interesante ver su reacción cuando se enojan. Dan golpes a la jaula, te tiran cosas y a veces se acurrucan en una esquina y se niegan a interactuar. Toma, Logan. Buen chico. ¿Ves esto? Liam. Toma, Liam. ¿Me lo das? ¿No te interesa?
No sabemos a ciencia cierta por qué la injusticia genera esta enérgica reacción, pero es un hecho. La cuestión es, si uno recibe lo suficiente, ¿por qué le importa que otros reciban más? ¿Pero es así? Probablemente sea en el fondo una reacción emotiva, una forma de plasmar la frustración de ese momento en el que nos damos cuenta de que recibimos menos. Buen intento. Una de las hipótesis sobre la idea de justicia es que se trata de un mecanismo mediante el cual un individuo determina el valor de sus socios o colaboradores. Es decir, que si trabajamos en grupo y empezamos a frustrarnos porque tenemos la sensación de que otros están llevando más que nosotros, quizá ha llegado el momento de buscarnos a otros socios. Y esto es aplicable a personas, primates, perros o lobos. Liam. Liam. Liam, esta idea se pasó por alto durante mucho tiempo, porque se creía que iba en contra de la selección natural, según la cual cada uno vela por sí mismo. Son más rápidos que yo. Sí, ese es el objetivo de la evolución, pero deja a un lado la idea de que a veces es más fácil conseguirlo trabajando en equipo. ¿Ves esto? Y ahí es donde los monos capuchinos tienen mucho que enseñarnos. No siempre se tienen que llevar la uva los individuos dominantes, sino que a veces se la llevan otros. Hay muchas cosas a tener en cuenta acerca de la situación de los pobres o de los hogares unipersonales en Estados Unidos y en Europa. Hay mucho por aclarar acerca de qué tiene de cierto la idea de la responsabilidad personal y de lo merecido, la idea de que los pobres son responsables de las elecciones que han tomado. Es una noción muy compleja que deja una gran pregunta en el aire. ¿Qué es elegir? En este experimento vuestra elección cuenta. No es una pregunta tipo test ni una hipótesis. La solución está en vuestras manos. Vamos a hacer una transferencia del dinero que habéis decidido dar a cada individuo y se hará efectiva en los próximos días. Los estudiantes se enfrentaron a una situación real. Dos personas que trabajaban para el Choice Lab habían recibido salarios distintos al azar. A uno le pagaban 800 y al otro nada. Preguntamos a los estudiantes, ¿queréis redistribuir el salario entre el que se llevó todo y el que hizo el mismo trabajo y no ganó nada? Y la mayoría respondió sí, por supuesto. En este caso, el trabajador A ha tenido más suerte. Y me parece justo que se trate a los dos por igual. Así que le daría al trabajador B 400 del trabajador A. Muy bien. Esa era la base. A continuación hemos hecho dos manipulaciones. Algunos de vosotros habéis sugerido otras opciones que son estas, pero la elección no tenía valor, porque seguiría siendo cuestión de suerte. Podéis elegir 25 puntos e ir a lo seguro, o jugar a la lotería. El que gane la lotería ganará 800 puntos, y el que pierda se llevará 0. En cuanto se introduce la posibilidad de elegir, la gente dice, ahora la desigualdad es aceptable en gran medida, ahora se decantan. Ese hombre ha perdido en una lotería en la que él mismo decidió participar. Así que... Muy bien, seguimos. Mucha gente cree que si los pobres están como están, la responsabilidad es suya. Porque su situación, en el fondo, refleja las decisiones que han tomado. Refleja que dejaron los estudios, refleja que se divorciaron, refleja que no trabajan a tiempo completo. Y ahora tenemos que dar un paso atrás y pensar... Sí, ellos tomaron esas decisiones, pero ¿qué alternativas tenían? ¿Acaso podrían haber seguido estudiando sin tirar todo lo demás por la borda? La siguiente pregunta sería si podían tener acceso a la educación. Estas cuestiones son fundamentales cuando intentamos justificar que los pobres reciban una determinada cantidad. Es decir, ¿está justificado o no? En Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión de la responsabilidad se tiene en cuenta en algunos debates públicos, como el de la sanidad. ¿La gente de izquierda se porta de manera distinta que la gente de derechas? ¿Alguna opinión?
Yo era muy de izquierdas. Odiaba a Ronald Reagan y me encantaba Bill Clinton. En el año 2000 empecé a estudiar psicología política porque no soportaba ver lo mal que lo estaba haciendo el Partido Demócrata. Como no sabían hablar de moralidad, decidí estudiar psicología política para ayudar al Partido Demócrata a expresarse mejor. Ese era mi objetivo. Durante mis estudios me comprometí a entender a fondo al Partido Conservador. Para ello leí libros y revistas conservadoras. Me fijé en su forma de hablar y terminé comprobando que no están locos, que dan opiniones sobre la sociedad, la familia, el matrimonio y el respeto que son muy importantes para el buen funcionamiento de una sociedad decente. Al final terminé alejándome de la política. No soy de nadie e intento entender a todo el mundo. La izquierda se centra especialmente en la igualdad. Su objetivo es que grupos sociales distintos tengan las mismas oportunidades, algo que no sucede. Existen grandes diferencias raciales en riqueza, salud y educación. Si nos centramos en igualdad de oportunidades, está claro que no existen, y la izquierda se centra en eso. Pero si lo analizamos por proporcionalidad, lo que debe recibir cada uno en función de sus ingresos, hay determinados grupos étnicos con tasas de empleo y de matrimonio mucho más altas, gente que se centra en cuerpo y alma en sus hijos. Los asiáticos que viven en Estados Unidos son más ricos que los blancos. ¿Es justo? La derecha diría, no, si trabajas mucho, deberías salir adelante. Uno de los factores que promueven la desigualdad racial en este país es que la familia negra empezó a desintegrarse en la década de los 60. El senador Daniel Patrick Moynihan escribió un informe alertando de que si seguía aumentando el número de nacimientos fuera del matrimonio, los afroamericanos estaban abocados al desastre. Empezaron a llamarle racista, a decirle, ¿cómo te atreves a atacar a los negros afirmando que han contribuido a crear las desigualdades y problemas sociales? Al final resultó que Moynihan tenía razón, y sus predicciones se quedaron cortas. El matrimonio y la educación son las dos principales causas del éxito o el fracaso en la vida. Si uno crece en el seno de una familia desestructurada, sin unos padres casados, es poco probable que ascienda socialmente, mientras que si uno tiene unos padres que están casados, es probable que progrese. El resultado es que nuestros científicos sociales prefieren no partir de hipótesis basadas en la demonización de grupos sociales. Y por lo tanto, no hay homogeneidad en lo que respecta a la importancia de cuestiones como la raza, el sexo, la clase o los grupos políticos. Un día retuiteé un hilo sobre privilegios en el que se hablaba de un supuesto. Un día vas al banco y tienes $1 millón en la cuenta, pero no tienes ni idea de dónde ha salido. Sabes que no lo has ganado trabajando. Al principio no sabes bien cómo reaccionar, pero al final empiezas a gastarte ese dinero. Te lo gastas en cosas importantes para ti, en tu familia, tus amigos, en tu hipoteca, en matricular a tus hijos en un buen colegio, en ahorrar para la universidad de tus hijos, en cosas útiles. Y entonces pasas a convencerte de que en el fondo ese dinero era tuyo, porque ya ni te acuerdas de cómo era la vida sin ese dinero. Te convences de forma muy natural de que ese dinero era tuyo porque te lo merecías. Y si alguien se atreve a querer quitarte ese dinero que ni siquiera era tuyo, lo tildas de ladrón. Pero no te cayó gratuitamente. Es un dinero conseguido con el sudor de mucha gente, a la que se lo has robado sin querer y a la que no se lo quieres devolver. He tenido 60 alumnos de tercer grado, de 9 años, que son brillantes, que están llenos de curiosidad, que son reflexivos, divertidos, amables, son todo lo que la gente cree que no son. Todos menos uno eran negros y todos vivían en barrios desfavorecidos. Creo que cuando los niños experimentan desigualdades, su imaginación se resiente en gran medida. Los niños ven las instalaciones que tienen otros colegios y se preguntan, ¿por qué mi colegio no es así? El resultado es que terminan interiorizando eso y se ven incapaces de convertirse en referentes.
Muchos dirán que esto lo digo por ser políticamente correcta, pero no, lo digo porque creo que hay que tratar a las personas como personas. Creo que las personas marginadas deben tener las mismas posibilidades que las que no lo son. Desde luego no me parece justo decir que todo se resume a cómo tus propios padres se acostumbraron a unas determinadas desigualdades. Muchos de esos padres se vieron sorprendidos por unas circunstancias y un contexto temporal en el que no pudieron ofrecer a sus hijos todo lo que ellos querrían. Los privilegios son una realidad y te das cuenta cuando los sufres en tu propia piel. Afecta a todas las capas de la sociedad y a todas las franjas de edad imaginables. Escuchadme bien. No quiero que os mováis de aquí. No me hagáis perseguiros con todo el equipo con el calor que hace, solo porque estáis haciendo el imbécil por la calle. Y vosotras, fuera. Venga, chicas, marchaos de aquí. Marchaos. Venga, fuera. Nos gusta pensar que vivimos en un mundo en el que sistemas del pasado como la esclavitud, el colonialismo o el feudalismo ya no influyen en nuestras sociedades. Hemos oído cuál era el resultado de las injusticias en el pasado y nos alegramos de que aquellos días sean historia. Sin embargo, en realidad, somos sociedades poscoloniales, sociedades posesclavitud, posfeudales, lo que significa que algunos rasgos de aquellos sistemas sí siguen vigentes. Os he dicho que os marchéis. ¡Dios mío! Algunas personas se encuentran en una situación de desventaja y eso significa que otras están en una situación de privilegio. Si te incomoda oír esto es porque en el fondo no estás preparado para enfrentarte a la verdadera estructura de tu sociedad. La justicia y la igualdad son dos conceptos distintos, dos retos que deben afrontar todos los países. Es un fenómeno global. Para Estados Unidos, y apuesto que para la mayoría de los países, hay determinados grupos sociales que tienen un menor acceso al sistema político y a la justicia. Por ejemplo, es poco probable que la policía se crea las denuncias interpuestas por mujeres negras. Es poco probable que se inicie un juicio contra sus supuestos violadores. Es poco probable que en caso de que estos sean llevados ante la ley, los condenen. Y en caso de que así sea, es probable que sus condenas sean mucho menos duras que las aplicadas a otros individuos en situaciones similares. Todo esto viene a corroborar que si bien todas las mujeres son vulnerables, al final las consecuencias del trato que reciben y la credibilidad que se les da se filtran a la jerarquía social y se genera un problema de difícil solución. Les pasan esas cosas por ser quienes son y no pueden pedir responsabilidades por ser quienes son. Vine aquí después de casarme y mis suegros me dijeron que había heredado su trabajo. Fue un jarro de agua fría, porque si me hubiera casado con alguien de otra casta, habría heredado algo mejor. Pero no, ahora limpiaría letrinas de otras personas.
En nuestra colonia había unas 300 casas. Mi cuñada y yo teníamos que limpiar cada una 150 casas al día. Aunque la ley prohíbe obligar a alguien a transportar excrementos, teníamos que limpiar las letrinas de policías y funcionarios. ¿Qué otra nos quedaba? Solían pagarnos $1.50 al mes. Y si queríamos comer, teníamos que trabajar. ¿Qué alternativa teníamos? Se supone que tenemos que ocultarnos tras este velo y que no podemos mirar a nadie ni hablar con nadie, como si fuéramos máquinas limpiadoras. Son imposiciones sobre las mujeres. ¿Por qué tantas restricciones sobre las mujeres? Ponte esto otro, no puedes salir de casa sin esto. Así se crea una identidad. ¿Por qué no es aplicable a los hombres? Después de casarme me di cuenta de que no había terminado la educación básica. Rellené los impresos y me matriculé. Tuve que seguir limpiando letrinas hasta que terminé el instituto. Entonces dejé de limpiar letrinas. Pero las profesoras de castas superiores empezaron a causarnos problemas. Decían a nuestros hijos: tu madre ya no trabaja para nosotros, no queremos darte clase. Y los mandaban al fondo del aula. La culpa la tienen los más poderosos. Ellos han creado estas reglas para los demás. Se espera que nosotras sigamos sus reglas. La sociedad no va a cambiar tu situación. Debemos actuar de forma individual para cambiar estas normas. La sociedad la forman hombres y mujeres y no hay más que hablar. ¿Vale así? Si queremos analizar la historia de la injusticia a lo largo de los siglos, la encontraremos en los libros de impuestos y en la literatura más antigua, como por ejemplo en la Piedra Roseta. Ahí encontramos verdaderos códigos impositivos que van conformando en gran medida el concepto de la justicia social. Podemos centrarnos en el funcionamiento de las multinacionales, por ejemplo. Se trata de empresas que existen en varios países y con ellas surge una duda. ¿Cómo se distribuye la riqueza que generan? Esta cuestión la abordó la Liga de Naciones en la década de los 20 y los 30. Pero el debate estuvo en manos de Gran Bretaña, Francia y Alemania, que conformaron las reglas a su propio antojo. Ni por asomo iban a ceder los derechos impositivos a los países más pobres, a sus colonias. Estados Unidos fue crucial a la hora de conformar una serie de reglas que les convenían a ellos. Gracias a esas reglas, pretenden afirmar que sus beneficios se derivan de sus empresas localizadas en Bermudas, Islas Caimán o Jersey. Y aunque todo el mundo sabe que eso es mentira, las normas lo permiten. Es un acto corrupto y flagrante que ha socavado la democracia y el Estado de Derecho. Ha contribuido a propagar la idea de que hay una regla para los ricos y otra para el resto de los mortales. Y eso ha corrompido nuestra idea de justicia. ¿Qué alcance tiene esta economía extraterritorial? Solicité una investigación al respecto a una agencia especializada y se elaboró un estudio a partir de datos de 2010. El resultado desvela que hay entre 21 y 32 billones de dólares de riqueza privada, exentos de impuestos.
Para aquellos cuyo sueldo no se mide en billones, 1 billón significa 1 millón de millones, estamos hablando de tales cantidades indecentes de dinero que no están siendo sometidas a impuestos. Una de las cosas que más me ha enfadado ha sido ver cómo en la década de los 90 se abrió un debate sobre la corrupción y se empezó a señalar con el dedo al sur de Estados Unidos y a acusarle de que su corrupción había provocado pobreza y desigualdad. No se puede culpar al sur por no velar por todos los derechos humanos, cuando el sur no dispone de medios, y sobre todo de medios económicos. Si algunos paraísos fiscales como Gran Bretaña, Suiza y Luxemburgo ayudan a las élites y a las todopoderosas multinacionales para que no tengan que pagar impuestos en algunos de los países más pobres del mundo, ¿acaso no son cómplices en el abuso de los derechos humanos de los más vulnerables? Muchas personas que saben más que yo, personas con más experiencia, profesionales, académicos, me han llegado a decir: John, sabemos que el sistema es injusto, pero no se puede cambiar. Y cuando oyes esas 5 palabras, no se puede cambiar el sistema. O son 6, da igual. No se puede cambiar el sistema. Me enfado sobremanera. El sistema lo hemos hecho nosotros. No fastidies. Claro que lo puedes cambiar. Estos son los documentos que han destapado el escándalo de los papeles de Luxemburgo. 28.000 páginas confidenciales que contienen más de 50 acuerdos entre multinacionales y la administración tributaria de Luxemburgo. Gigantes como Apple, IKEA y Amazon se han beneficiado de medidas fiscales que les han permitido pagar impuestos que no superan el 1%. Los 3 ciudadanos franceses que han filtrado los documentos serán llamados a declarar. El principal sospechoso es Antoine Deltour, antiguo empleado de la auditora PricewaterhouseCoopers. De ser considerados culpables, deberían hacer frente a 10 años de cárcel y una multa de más de 1 millón de euros. Mi decisión de tirar de la manta fue muy meditada. Me gustaba trabajar como auditor. Era mi primer empleo y me sentía valorado. De hecho, me ascendieron antes de dejarlo. Descubrí que algunas empresas no eran más que holdings, que no tenían una actividad económica real, que simplemente tenían su dirección en Luxemburgo para redirigir los beneficios generados en los países en los que se obtenía realmente el rendimiento económico. Es decir, estaban en Luxemburgo para evitar pagar impuestos. Mientras que las grandes multinacionales evitan los impuestos, los ciudadanos de a pie y los pequeños negocios tienen que pagar grandes cantidades y sufrir no pocas medidas de austeridad. Y eso se debe en parte a que esas mismas multinacionales utilizan servicios públicos como carreteras o mano de obra cualificada. Por esa razón, deberían contribuir con los servicios públicos, y no lo hacen. Así que no es justo. Los ciudadanos no disfrutamos de muchas oportunidades para cambiar las cosas, pero yo era consciente de que aquellas prácticas eran erróneas y sabía que la opinión pública y los políticos también se merecían saberlo. Un caso bochornoso para el antiguo primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker. Hoy preside la Comisión Europea, que quiere priorizar las cuestiones fiscales. La evasión fiscal cuesta a la Unión Europea 1 billón de euros al año. No hay día que no piense en las consecuencias de los papeles de Luxemburgo. Y sobre todo, conforme se va acercando el juicio. Pienso que puede pasar de todo. Creo que no me meterán en la cárcel. Pero puede que me hagan pagar 1 millón de euros. No sé. Es mucho más de lo que puedo pagar. Es una posibilidad. This is a threat.
La desigualdad es un saco con muchos dilemas a los que debemos hacer frente en el desarrollo de nuestras sociedades. Tenemos que desenmarañar el concepto de desigualdad, porque una sociedad puede ser muy igualitaria en ingresos y al mismo tiempo todo el mundo ser muy pobre. Y para mí eso no es una sociedad buena ni justa. Para mí, justicia significa analizar la situación para asegurarse de que todo el mundo sale bien parado. Eso sería lo correcto. Costa Rica es un ejemplo muy interesante. Tiene un nivel de progreso social mayor que Italia, que es un país del G7, pero un PIB muchísimo más bajo, menos de la mitad del de Italia. El índice de progreso social se plantea una pregunta. ¿Cuándo decimos que una sociedad es buena? Y lo define en 3 cuestiones. ¿Todos los ciudadanos tienen cubiertas sus necesidades básicas de supervivencia? ¿Todos los ciudadanos tienen los ladrillos con los que construir una vida mejor, como la educación? Y por último, ¿todos los ciudadanos tienen libertad para perseguir sus sueños sin ningún impedimento? ¿Tienen derecho a elegir? Esos valores son una buena vara de medir en una sociedad justa. En el siglo XIX fuimos testigos de cómo se implantaba en Costa Rica la educación primaria universal. Y en el siglo XX vimos a un país que daba prioridad al bienestar de sus ciudadanos en aspectos como abolir la necesidad de un ejército o establecer un estado de bienestar en la década de 1940. En Costa Rica, cada dólar que generamos lo transformamos con éxito en beneficios sociales. Si tienes un buen sistema educativo y sanitario, puedes llevar una vida decente, aunque no seas la persona más rica del planeta. Después las cargas sociales. Tienes que sentir que vives en una sociedad justa si de verdad quieres mejorar, y mejorar también, por tanto, tu comunidad. Mis primos pueden tener aspiraciones profesionales para ser lo que quieran ser. Pueden de verdad imaginarse su futuro a su gusto. Y eso es algo único en este país. No es tan habitual como pueda parecer. Ay, 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 lloraba. Ay, 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 gemía. Las piedras jamás, paloma, que van a saber. El progreso social en Costa Rica se ha ido construyendo paulatinamente, como sucede con muchas inversiones. El progreso social es un esfuerzo prolongado en el tiempo. Paloma, ya no le llores. En lo alto de la pirámide están los gobiernos, y la ley la controlan ellos. Como decía Max Weber, tienen el monopolio de la violencia en la sociedad. Ellos pueden revertir la situación. El primer ministro de Islandia ha dimitido el pasado martes al convertirse en la primera gran víctima de los papeles de Panamá. Según la documentación filtrada, Gunn Loxon poseía una empresa offshore con su esposa y no lo declaró al entrar en el Parlamento.
Se ha producido la que algunos consideran la manifestación pública más multitudinaria en la historia de Islandia. El Partido Pirata ha comprobado que tras la publicación de los papeles de Panamá ha aumentado el apoyo recibido en un 43%. Sí, es cierto que pasamos de un 5% a un 43%, si bien luego hemos bajado ligeramente. Ahora las encuestas hablan de un 31,8%, así que vuelve a reinar el optimismo. La gente tiene distintas ideas de qué es la honestidad y la verdad. Pero nuestro objetivo es crear una democracia participativa. Así que debemos ser sinceros y directos a la hora de evaluar nuestros sentimientos y opiniones. Tras la crisis financiera de 2008, la gente empezó a creer que nosotros íbamos a solucionarlo todo, que todo iba a ir a mejor, que había que remar en la misma dirección y que quizá todos ganaríamos menos, pero que como éramos una sociedad íbamos a avanzar juntos. Y cuando salió a la luz lo de los papeles de Panamá, fue como un jarro de agua fría. Aquel día se respiraba muchísima energía y una sensación de unísono, como si dijéramos, ya estamos hartos de estos mentirosos. Muchos creemos que el mal comportamiento financiero, que es algo que nos preocupa mucho en Islandia, es un comportamiento adictivo. Hay gente que quiere alcanzar un determinado tipo de éxito o su definición de éxito. Y quizá esas personas provengan de una familia adinerada. Quizá el padre amasó una fortuna de 5.000 millones y el hijo también quiere llegar a esa cantidad. O quizá es una meta que se ha puesto una persona. Pero para que nuestra visión funcione, también tenemos que ser capaces de analizar todo con benevolencia, como se hace con un fallo, con una adicción o con el alcoholismo. Cuando la gente es avariciosa, cuando la gente traiciona sus responsabilidades, lo que hace es caer en una especie de enfermedad. Y lo que no podemos hacer es aislar a esa persona. Debemos analizar el funcionamiento de nuestro sistema. La gente puede ver que somos de lo más sinceros, de lo más transparentes. Y creo que esa es una de las claves para alcanzar la justicia. Es decir, que la gente tenga acceso a una información que en el fondo le pertenece. No siempre es fácil y sabemos que no podemos dar clases de ética. Tenemos que comportarnos de forma ética porque los niños aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos. Los niños no disciernen entre qué es justo y qué no lo es. Eso siempre se lo dicen los adultos. Si tu madre te dice, cómete el pescado, y yo creo que no es justo, lo hago de todas formas porque es mi madre. Y como nosotros no discernimos, los adultos hacen lo que consideran. Y nosotros no podemos hacer nada para frenarlos. Mi hija empezó a colaborar con este grupo a los 9 años y como al final estas cosas te tocan tan de cerca, una, en tanto que madre, tiende a querer protegerla y desearía que no tuviera nada que ver con este litigio. Entran los 21 demandantes y nosotros estamos allí, esperando. Y tardan lo suyo en entrar. Luego nos pasamos 2 horas en un juzgado escuchando a personas mayores acerca de lo que ellos creen que está bien y está mal. Tengo el corazón dividido. Por un lado, estoy orgullosa de que mi hija participe en algo así, que escuchen su opinión y de que se exprese. Hay una taza y 2 platos. Ahora buscamos más. Vale. Los voy colocando. Lo que pedimos al gobierno es que se haga responsable de sus acciones
Y también le pedimos que se asegure de que nos deja un planeta y un medio ambiente para la próxima generación y para la siguiente. Hola, Julia. Me alegro de verte. Igualmente. Gracias por invitarme. Emprendimos medidas legales en los 50 estados de Estados Unidos y también contra el gobierno federal, y otros han seguido nuestro ejemplo. Hay otros países en los que también ha habido denuncias, como en Pakistán. Allí la semana que viene hay un juicio promovido por los jóvenes. O en la India. El tribunal comprende lo importante que es esta acusación y las decisiones no suelen tardar en llegar. Los niños presentan demandas contra su gobierno a través de la Public Trust Doctrine, que es una doctrina jurídica con mucho recorrido. Tiene su origen en la antigüedad y es muy sencilla. Estipula que el gobierno es administrador de los recursos naturales fundamentales, es decir, de todo aquello que es vital como el aire y el agua, y que los ciudadanos, entre los que se incluyen las generaciones futuras, son los beneficiarios. Gracias a gente como Hazel no pierdo la fe. Tengo mucha fe y esperanza. Los jóvenes del estado de Washington ya han ganado un caso siguiendo este sistema. Así que ya hay un precedente. No me gusta. Hay cuestiones de justicia que tenemos que plantearnos a fondo, porque se las vamos a transmitir a futuras generaciones. Hay una mariposa en el suelo.